Señores, y de inmediato vamos a conectar con la exministra de Educación, Jacqueline Malagón. Buenas tardes, señora Malagón, ¿cómo se siente? Buenas tardes, encantada de saludar a toda la audiencia radial de este programa y encantada de conversar con ustedes. Maestra, nosotros vimos un informe que usted hizo referente a la unificación de los ministerios de Educación Superior y el MINER. ¿Usted nos puede hablar un poquito de eso? Bueno, acuérdense que fue ya ustedes lo saben, pero fue un mini estudio que hice por mí, y quiero decir que no tuve no solamente el tiempo, sino era simplemente para saber qué estaba pasando en América Latina, en Asia y en Europa, con algunos países que habían fusionado sus ministerios. Algunos no solamente, por ejemplo, Finlandia fusionó el tema de la educación inicial, básica y secundaria, la educación superior. Ellos también pusieron los politécnicos, pusieron cultura, deporte y juventud. O sea, ellos unieron cinco áreas diferentes bajo un mismo ministerio. Lo que no dice, que yo no encontré, es la parte de ciencia y cultura. Esa no la encontré, pero menciono Finlandia de especial interés porque todos hablamos de los buenos resultados que tienen los aprendizajes de Finlandia. Pero igual que con Finlandia, también yo vi Singapur. Singapur tiene unos resultados en evaluaciones internacionales con un enfoque totalmente hacia la excelencia académica. Y ahí en el caso de Singapur se aprecia muchísimo la formación continua de los docentes. O sea, los forman como licenciados o como magistros o como doctores, pero le dan un seguimiento. Están acompañados en las aulas. Maestra, maestra, usted está citando dos países que son desarrollados. O sea, dentro del informe yo vi que usted citó esos países, pero también vi que los países que más se asemejan a nosotros son España y Argentina. España porque es nuestro país que nos colonizó, y en esos países la fusión de los ministerios no funcionó, la burocracia hizo que decayera la calidad educativa en esos países. ¿Por qué citar países desarrollados cuando nuestra realidad es más próxima a esos países como España y como Argentina, maestra? Fíjate, yo leí lo de esos países, pero yo no podía hacerlo muy largo porque estaban esperando la opinión y yo no quise dar mi opinión. Yo no he dado mi opinión, eso que quede claro. O sea, mi opinión a favor o en contra no la he dado. Yo me estoy alimentando poco a poco de lo que va surgiendo, de lo que la gente va diciendo y de lo que el gobierno va aclarando. Yo sí cogí Chile y Brasil. Cogí Chile porque Chile está... creo que es la que tiene la nota más alta en PISA de Latinoamérica. Y cogí Brasil porque en estos momentos Brasil tiene, muy en el interior del país, un proyecto en una comunidad muy pobre que está teniendo las notas más buenas que se pueden esperar o desear de una comunidad socioeconómicamente muy vulnerable. Entonces esa fue la razón por la que cogí Brasil. Inclusive ya de aquí un grupo del ministerio fue a visitar esa comunidad. Yo no la conozco, yo he estado en Brasil, pero esa comunidad no lo conozco, solamente he oído de ella y por eso lo cogí. Lo de España, yo tengo un estudio mucho más complejo, mucho más grande de España, que no lo puse porque en España hay un problema muy serio en este momento. El periódico El País de España, que yo lo recibo todos los días,
su editorial hace 4 semanas se titulaba "En España los niños no aprenden a leer". Me llamó tanto la atención que el titular del periódico El País, periódico español, dijera "En España los niños no aprenden a leer", que lo leí 2 o 3 veces, porque me identifiqué con el título, porque nosotros tenemos un problema bastante similar. Súper problema. Es Ministra Malagón. Buenas tardes, Elías Rodríguez de este lado. Usted acaba de dar la diana. Si en España los niños no aprenden a leer, no están aprendiendo a leer, entonces aquí sí es verdad que estamos con J preso, como dicen, porque aquí los textos de 4º curso de la primaria ni siquiera hace referencia a la independencia nacional. Oiga qué peligro, más sin embargo ahí hay textos que ordenan a los niños, a las niñas, a dibujar o pintar el escudo haitiano y hacer algunas prosas, algunos versos de Haití, de su referida independencia. ¿En qué pie está parado el Ministerio de Educación? Perdón. Aquí están haciendo eso. Maestra, el libro de 4º de la primaria no menciona nada de la independencia dominicana, o sea, se le está borrando. Pensé que era que tú estabas diciendo que estaban dando clases de eso. No. Hay un problema con los libros de texto. Efectivamente. Hay un problema con los libros de texto, un problema muy serio, pero muy serio, que yo no quisiera abordarlo porque tiene matices que no me competen. Si ustedes quieren un programa sobre el tema de qué debe tener un libro de texto, cómo se escribe un libro de texto hoy en día, cuál es el profesor o el experto o el especialista que debe escribir los libros de texto, hacemos un programa diferente. Señora en este momento yo no quisiera abordar ese tema porque ustedes tienen que recordar que el ministerio hizo un programa de texto que Alicia Ortega reportó en un informe de ella, no sé si fue a principios de este año o el año pasado, que los libros, había muchos que no estaban buenos, que tenían defectos, debilidades. Vinieron de inmediato de la prensa, vinieron varios canales y programas a entrevistarme y yo dije que yo no sabía de eso. Yo sí sé del primer programa del texto nacional, es que lo hicimos nosotros. Nosotros significa de la gestión que yo encabecé y que la hicimos con un grupo de asesores míos que en ese momento, todavía hoy los que están vivos, son para mí los educadores más connotados. Señora Malagón, hay una propuesta para eliminar... Hay una propuesta para eliminar las pruebas nacionales. ¿Es factible eso? O sea, ¿atraería beneficios a la educación? No deben eliminarse y yo tengo entendido que ese tema se sacó del aire porque ya se había hablado con el par de viceministros que creían que era oportuno quitar las pruebas y hablamos con ellos y le explicamos por qué no se pueden eliminar. Yo estuve en varios programas, otras personas que saben tanto más que yo estuvieron en varios programas y el tema, cuando digo se eliminó, por eliminar quiere decir se sacó del aire, ¿te entiendes? O sea, no se habló más de eso, a eso que yo me refiero. Okay. Han habido otros temas que estamos abordando en este momento, pero ya el tema de las pruebas nacionales, hasta donde yo sé, y he estado en muchísimos programas, me han hecho muchas entrevistas y nadie me ha vuelto a preguntar de pruebas nacionales. ¿Y podría decirnos por qué? O sea, ¿por qué no es bueno eliminarlas? Bueno, no las pueden eliminar. Ya yo he dicho eso muchas veces, pero no las deben eliminar porque es la única medida que tenemos de los aprendizajes a lo largo de la educación preuniversitaria concentrado en las preguntas que tienen que ver con los últimos 4 años y es una medida que nos sirve para saber lo que estamos enviando fuera como egresados para las universidades o para el sector de empleo, si no van a las universidades, y los que se quedan dentro, o sea, los que se quedan atrás, no atrás intelectualmente, me refiero en el espacio, a esos se les debe, y yo sé que el ministerio lo reconoce, no sé si lo están haciendo, cuando llega a las escuelas, por no decir las regionales y los distritos, el resultado de los aprendizajes, dónde están las debilidades que han
que ha revelado las notas de los muchachos. Están flojos en matemáticas en tales áreas, están flojos en ciencias en tales áreas. Entonces, esa información se está mandando a los centros. Yo creo que llegan vía los distritos. Yo sé que se están mandando, pero yo no trabajo quién lo lleva. Maestra, y sé que se mandan. ¿Y para qué se mandan? Para que los centros educativos, el director de esos centros, comparta con sus profesores cuáles han sido las debilidades que los muchachos muestran, para que los que quedan no salgan con esas debilidades. ¿Me doy a entender? Sí. Maestra Jacqueline, dos preguntas. Dime si me entendieron primero. Sí, claro que sí. Claro que sí. Claro. Dos preguntas en una. ¿Cómo usted valora la gestión del ministro Ángel Hernández? Y la otra es, se ha criticado bastante el 4% y se dice que este ha sido tirado a la basura. ¿Cuáles recomendaciones usted hace para que este sea bien invertido, ya que usted es una referente de la educación y de la investigación en la República Dominicana? Mira, yo no soy quien para juzgar la gestión del doctor Hernández. Yo creo que como todas las gestiones de los últimos años, tienen luces y sombras, pero eso no es particular de la gestión que encabeza el doctor Ángel Hernández. Ha hecho cosas muy buenas y las otras yo no me atrevo a decir que las ha hecho malas, puedo decir que las ha dejado de hacer o que las ha hecho de alguna manera que quizás no ha salido lo mejor, pero yo no soy quien para juzgarlo, empezando porque estoy trabajando en el ministerio, aunque no trabajo muy de cerca con él, estoy trabajando mucho más de cerca con la doctora Ansel Sheker, que lleva los temas técnicos y pedagógicos. Algunas cosas las he hecho con el doctor Oscar Amargós, pocas he trabajado directamente con el ministro, pero cuando he trabajado las cosas que el ministro me ha pedido, primero lo he hecho con muchísimo gusto, y segundo lo que me ha encargado me he sentido muy bien, y lo que me pide hacer son cosas muy válidas, muy buenas, y la verdad es que no tengo opinión que no sea que todo. Entonces, no he tenido problemas. Doña Jacqueline, perdón. La segunda pregunta, que tiene que ver con el 4%, imagínate tú, ¿cómo yo voy a decir que el 4% lo tiren a la basura? Cuando el 4% es la conquista que se ha alcanzado a través de la ley 7697, que fue una ley de nuestra gestión. Yo tengo que defender el 4% porque fue idea nuestra. Pero ella no dice, Jacqueline, perdón, ella no dice tirar al zafacón, perdón, de la basura, sino que con la fusión del MESID y el ministerio se puede dar a entender otras cosas, es lo que deja indicado ella. Y en otro sentido, usted renuncia, por ejemplo, a cuestionar las cosas mal hechas que tiene el Ministerio de Educación en la actualidad. Recuerde que este año escolar inició con un desorden, con una deficiencia, y usted aún dice que no puede hablar de eso. Entonces, usted prácticamente no habla porque usted trabaja en el ministerio. Soy una persona que tengo una opinión crítica de todo. Sí, claro. Pero si yo no trabajo esos temas, yo no soy quien para comentarlo. No, claro que no, señora exministra. Claro que no. Yo trabajo con un congreso que preparamos al inicio del año escolar, que está bajo la dirección y la coordinación mía en el ámbito del Viceministerio de Educación, técnicos y gestión pedagógica. Y yo te puedo hablar de eso, pero yo no te puedo hablar si hubo un desorden o no a principio del año escolar. Primero, por eso lo supo el país entero, doña Jacqueline. Para mí, yo, en lo que yo trabajo no hubo desorden. Señora Malagón. No me digas que yo renuncio, No. Porque yo no renuncio a nada, yo soy muy responsable. Y cuando digo que una cosa no está bien, una cosa no está bien. Y te dije, ahora, ¿tú quieres que te mencione cuáles son las sombras que yo puedo decirte? Yo hubiera hecho de una manera diferente los textos. Y posiblemente no hubiéramos tenido lo que dijo Alicia Ortega. Yo no trabajé eso tampoco, Correcto. No me pusieron en ese trabajo. Correcto. Señora Malagón. Concentrarme en los trabajos que a mí me asignan. Así es. Yo estoy contratada, yo tengo que concentrarme en lo que a mí me contratan, porque tengo que hacer informes mensuales de lo que hago. Señora Malagón, ha dicho que no. Digo que los textos es lo que más yo creo que nos puede
haber afectado que tantos salieran mal. Pero yo no cogí un texto en la mano, yo lo vi en televisión y lo oí y dijeron que sí, dijeron que no, y sé que el ministro dijo que van a corregir los textos que tienen errores. Entonces, ya yo no puedo decir más de ahí. Señora Malagón, usted ha dicho que no ha emitido su opinión respecto a la fusión de los ministerios, pero de acuerdo al estudio que usted hizo, yo entiendo que usted, además por ser ministra y experta en el área, usted puede saber cuáles son los pros y contras de esta unificación. ¿Podría decírnoslos, por favor? Pero mira, si tú tienes el estudio, que fueron pocas páginas, si tú las tienes en la mano, búscate el área donde yo hablaba de, creo que eran de las condiciones relevantes, y ahí yo hablaba de que había políticas coherentes y alineadas que se lograban una fusión, hablaba de que facilita la transición entre niveles, eso se ha ponderado aquí también, que facilitaría los niveles, o sea, cuando llega a secundaria, si está en el mismo ministerio, es mucho más fácil vincular la secundaria con los egresados que salen y entran a la universidad, o aquellos de politécnicos que van a especialidades en técnico superior. Y también hablé de optimización de recursos. Esos fueron los tres áreas que yo encontré más importantes en el análisis breve que hice, y en la optimización de recursos. Creo que yo dije que lo que permitiera una gestión más eficiente, porque se eliminaban o se evitaban lo que se llama hoy en día la duplicidad de esfuerzo. Algunos dirigentes de oposición dicen que es una cortina de humo del gobierno porque no es viable. Entre los dos ministerios, yo creo que no habrá dos, me imagino yo no estoy trabajando en la fusión, pero el sentido común me dice que no habrá dos áreas de recursos humanos, que no habrá dos áreas de contabilidad, que no habrá dos áreas de administración, que no habrá dos áreas de relaciones públicas. Y así como esas, muchas otras se podría mencionar que pueden ser comunes. Maestra. Pero hay otras que no lo van a hacer, Maestra. Hay otras que no lo van a hacer, y tenemos las dos leyes por separadas, ya elaboradas, y hay que elaborar una nueva porque ninguna de las dos se puede mandar al Congreso, Maestra, tengo una pregunta doble en ese sentido. De usted haberle tocado gestionar el 4%, ¿cuál sería el abordaje que usted le hubiera dado, el enfoque a esa inversión de dinero en la calidad de la educación? Y la segunda, en Francia se montó un piloto donde 90,000 niños van a volver a las escuelas sin celulares, incluso no lo pueden usar ni siquiera en el recreo, y de esos 90,000 niños hay 10,000 que lo van a llevar uniformado, porque según el estudio que realizaron los franceses, la hiperinformación que se recibe vía las tecnologías, lo que ha degradado la educación. ¿Cuál es su opinión referente a eso? Ok, la segunda pregunta tiene que ver con la tecnología. La primera, ¿por qué? Porque es que se fuiste largo, La primera es que si... ¿Qué yo haría con el 4%? Si a usted le hubiera tocado administrar el 4%, ¿cómo usted hubiera hecho el abordaje para...? Está bien, o sea, ¿qué yo haría si yo estuviera al frente del ministerio con el 4%? Esa es tu pregunta. Sí. Sí, maestra. Ok. Fíjate, si yo hubiera tenido el 4% en vez del 1.2 o 1.3 que tuve, yo me concentraría en lo que yo llamo las obsesiones de Jacqueline Malagón. Como educadora en el nivel preuniversitario, estoy en todos los niveles, también trabajo en administración pública, también trabajo Senado, y trabajo cosas que tienen que ver con empleo, con competitividad, etcétera. Pero en cuanto a la educación preuniversitaria, si yo tuviera 290,000 millones para empezar un año escolar que empieza hoy, yo destinaría una parte sumamente importante de ese monto a la formación docente que yo pago. Cuando yo digo que estoy hablando en primera persona, que no me gusta hablar en primera persona, pero tú me has pedido
mi opinión, ¿correcto? Sí. Ok. Entonces, yo te diría que la formación docente que financia el INAFOCAM del 4% que recibe el Ministerio de Educación, recibiría una gran tajada, porque yo estoy sumamente preocupada, pero sumamente preocupada por la calidad pobre que muestran muchos, no todos, los docentes. Y la culpa no es ni del docente ni del Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación es que lo forma. El Ministerio de Educación define el perfil y toma en cuenta el ámbito curricular, porque hay que definir el perfil según lo que va a enseñar. Y eso lo paga INAFOCAM, pero lo forman las universidades que están bajo el Ministerio de Educación Superior. Entonces, por eso yo te digo, ¿cuál es mi obsesión con el tema de formación docente? Bueno, primero es que se defina bien el perfil, que el currículum esté adecuado. Esa es otra frustración, que el currículum esté de acuerdo a los nuevos tiempos, que yo no creo lo está. Yo invertiría en un grupo de especialistas del más alto nivel que estudien, hasta que estudien lo que pasó en Japón o lo que ha pasado en Uruguay, en los países donde se ha readecuado, pero no una readecuación de quitar una palabra aquí y una palabra allí, no. Se ha transformado. Lo que yo hice, lo que nosotros hicimos a principios de los años 90, que se llamó la transformación curricular. Bueno, ahora yo creo que debía hacerse un igual. ¿Por qué? Porque los avances de la ciencia y de la tecnología y la presencia de la inteligencia artificial, más el tema de las humanidades y del ambiente y cambio climático, obligan a un enfoque nuevo en el currículo. Y yo estoy hablando de eso. Uno de mis productos contractuales, es decir, cuál debe ser la orientación, la filosofía, el enfoque, cuáles áreas, pero yo no diseño asignatura, que quede eso bien claro, porque yo de eso no sé. La segunda parte, que sería también una obsesión para mí, es el tema de la alfabetización. Pues mira, se está abordando bastante bien la alfabetización en el Viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos. Si yo tuviera el 4% y yo fuera el ministro o la ministra, yo le dedicaría más fondo a la alfabetización en el aula. En cuanto a la formación de docentes, formaría alfabetizadores que no se están formando. Llévele esa idea al ministro, doña Malagón. Pondría mucho más dinero para que los niños, si aprenden a leer, ¿qué van a leer si no hay libros para leer? Entonces, si queremos que los niños aprendan a leer, para que después lean para aprender, ponle libros de cuentos, llénalo de bibliotecas de aula, tenle cartulina, que haya marcadores, que haya hojas de papel, que haya lápiz y bolígrafo, que tengan cuestiones de eso, que se forman figuras geométricas. O sea, darle material para que los niños empiecen a ponerle la mano a todo aquello que les hace aprender. Ellos tienen que aprender a leer de una lectura comprensiva y escribir, pero tienen que tener razón y lógica, que entienden en función de la razón y la lógica lo que leen. Pero algo más, antes cuando yo fui a la escuela eso no se tomaba en cuenta, me refiero, la matemática en el primer grado es parte de la alfabetización. Cuando decimos alfabetización oportuna, estamos incluyendo la matemática. Ahora, ¿por qué incluimos la matemática? Bueno, porque la matemática es lo que nos ayuda para tener criticidad. O sea, ese pensamiento crítico que todos pedimos que los niños empiecen a construir dentro de sí mismos, eso se consigue. Atención al ministro de Educación, que coge esa cátedra. Que tiene que ver con tecnología. De doña Malagón. Yo no sé si en otro país están quitando
50.000 niños en Francia que le han quitado el celular. Ya nosotros lo dejamos hace tiempo. Yo fui de las primeras que dije, pero otros lo dijeron conmigo, cuando yo vi la investigación que hizo Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, hicieron una investigación que les arrojó sacar de la primaria los celulares, las tabletas y los laptops, porque los niños ni siquiera estaban aprendiendo la parte motriz con las manos y los brazos. Los niños no sabían poner su nombre, escribirlo con la mano. Señora Lo que estaban aprendiendo era tecleando. Bueno. Eso es dañino para la formación y el desarrollo corporal. ¿Qué se hizo? Recomendar que no se use en las manos de los niños la tecnología. No es que no se usa la tecnología, porque el docente debe seguir teniendo su laptop. El docente debe seguir buscando historias, buscando anécdotas, buscando cuentos, buscando películas y pasarlas en pantalla en las aulas. Señora, Lo que no deben tener en la mano el celular, en la tableta, son los niños, porque está haciendo daño. Está haciendo daño. Las asociaciones psiquiátricas en Europa, en Asia y en la región latinoamericana y los Estados Unidos y Canadá están pidiendo que hay que disminuir el tiempo que los niños tienen en la mano, porque están haciendo completamente de acuerdo, señora Malagón. Muchísimas gracias. Por favor, llámeme cuando pueda. Señora Malagón, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Perdón? Que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ok, perfecto. ¿Eran ustedes que estaban llamando? No. Yo creo que era el ministro, No, para y a que usted ustedes, le lleve, señores, para que volvemos en usted, para que usted lo oriente. Bien todo lo que he querido explicarle. Volvemos en sí, breve. gracias, maestra.